Hola gente, hola a todos. Hola Ale, ¿cómo te va? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda Nancy? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. ¿Y qué tal? Bueno, vale. ¿Todo bien? Bueno, nos han vuelto a confinar donde estoy yo. Ah, bueno, estás como acá en Argentina. Bueno, nosotros estamos bastante complicados, la verdad. Bueno, ¿Qué pasó? ¿Que volvió de vuelta a la fase? sí, bueno, hay una zona que están diciendo pues que hay muchos positivos y no nos han puesto en fase cero, pero sí que, bueno, pues de momento servicios mínimos otra vez, no grupos de más de 10 personas, todo esto. Claro, está bien. Bueno, para contar a la gente, vos sos de España, Cataluña, ¿no? De Lleida, concretamente. Concretamente, está bien. Claro. Estás cerca de Barcelona, estás ahí cerca. Sí, sí. Cataluña tiene 4 provincias y Lleida Sí. está muy cerca de Barcelona, sí. Claro, está bien. Y sí, ahora con el confinamiento, la verdad, bueno, nosotros acá en Buenos Aires es la parte más complicada, y después la otra parte de Argentina como tiene otra fase, pero también estamos a ver cómo sigue sucediendo todo este tema, ¿no? Bueno, no sabemos. Aquí hay mucha incertidumbre, eh, la información muy contradictoria y todo esto genera mucho miedo, mucha inseguridad porque no puedes, el ego ya sabes que siempre quiere controlar y Tal está cual, en una situación de tal cero cual. control, casi casi solo puedes responsabilizarte de tu vida día a día. Exacto, sí, Y, sí. y entonces decir, bueno, pues hoy, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por mí, por mi vida? Porque, Es lo que justamente, aparte del virus, que yo siempre digo también, no solo ver la parte negativa, también poder lograr ver la parte positiva, que también el virus o lo que estamos viviendo como un confinamiento, viene a enseñarnos algo, que es justamente tener más introspección de nosotros, que es que muchas veces por nuestra manera de pensar o estar completamente automático, automatizando toda nuestra vida, no, nos cuesta justamente, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora para toda la gente, tanto para Argentina, para España, para todos los que están viendo, cómo gestionar las emociones. Y quería comentarle que, bueno, justamente Nancy, vos te dedicás, sos experta, a ver si nos comentás un poco lo del tema de las emociones. bueno, pues me dedico a ayudar a las personas a gestionar las emociones, ¿no? Pero Sí, gestionar las emociones, ¿qué significa? Pues lo primero que siempre rechazamos las emociones que no nos gustan y precisamente es en estas emociones donde hay un gran regalo y una gran transformación. Yo tal siempre digo cual, en mis cursos que cuando realmente sientes una emoción, detrás de esa emoción hay un gran regalo. claro, Pero hay que atreverse a llegar hasta el final, si no, no viene sí, el regalo, ¿no? tal cual, sí, Y entonces, pues bueno, las emociones pasan por... Yo siempre digo que con la experiencia de aprender a gestionar emociones, pues igual primero tienes que aprender a ponerles el nombre a lo que estás sintiendo. Cuando ya aprendes a ponerles el nombre, ya las identificas, ya puedes sentirlas, pero después no las quieres sentir, eso que sientes no te tal cual. gusta, estás un poco Lo rechazamos, tal cual. ¿no? Sí, sí, Y después, pues a veces ya vas pasando por otras fases, ¿no? Por una fase en la que ya te permites sentir la emoción que venga sin tener que interpretar de dónde viene, ¿no? Es como claro, estar sanando constantemente a nivel sí, emocional para irte transformando, pero ya sin tener que interpretar, racionalizar o comprender, simplemente dejándote fluir. Y, tal cual. Lo y que más cuesta, fluir, ¿no? Justamente. Sí, lo que más es que, bueno, yo quiero animar a todo el mundo, porque es que te pones en Instagram y todo el mundo suelta, confía, fluye, que es lo más difícil. Es decir, Tal cual. que no se desesperen si les cuesta Claro. hacer esto, porque no son ellos los que no saben hacerlo, es que esto cuesta muchísimo. Que cuesta y aparte son procesos que muchas veces nosotros venimos de una educación muy racional y no tenemos la contemplancia de ponernos a pensar cuáles son mis emociones que me están afectando o cuál es la que puedo mejorar y poder entenderlas. Como que nos cuesta mucho, como vos decís, justamente este rechazo, cuando sentimos algo, una pequeña frustración, ya como que no queremos saber nada. Entonces, mi atención la empezamos a desviar a otro lado, ¿no?
Eso es, eso es. Y entonces, pues bueno, tú nos hablarás también muy bien de la meditación y al final Ujú. aprender a vivir en tu momento presente es aceptar todo lo que viene, ¿no? Es decir, cuando vienen emociones densas o negativas, a mí no me llama, me gusta hablarles de emociones negativas, pero el mundo habla de emociones Claro, positivas, ¿no? sí, Cuando viene una emoción pues densa, hay que abrazarla y hay que observar qué está diciendo esa emoción, porque tal cual. Ujú. una emoción en un momento presente puede abrir la carpeta de un montón de emociones bloqueadas. ¿Mm? Tal cual, sí, sí. O la carpeta de la misma emoción. Por ejemplo, yo puedo sentir un rechazo. Por ejemplo, hoy he hecho una sesión con una, bueno, tú ya lo sabes esto, ¿no? Pero un Sí, rechazo de una pareja, he hecho una sesión con una chica y ese rechazo venía del padre. Es decir, claro, ha tal conectado. cual. Después, claro, no hace falta interpretar todo eso muchas veces, simplemente permitirte sentir el dolor de esa frustración, de esa rabia, de ese rechazo, hasta el final ya es sanador en este momento. No Es significa que que sea sí, para siempre. tal cual, tal cual. Es que pasa que nosotros tenemos que entender que cada cosa que nos está pasando siempre es un proceso de aprendizaje. Y ese aprendizaje está comunicado con muchas fuentes, tanto en nuestro árbol genealógico, lo que vemos, lo que percibimos. Siempre hay una conexión que tenemos que no estamos separados, que eso es lo que muchas veces nos cuesta entender, que pensamos que está todo separado, pero por la percepción que siempre vemos desde afuera. Sí, Cuando empezamos a entrar, como decís vos, justamente, a poder abrazar las emociones, ahí empezás a comprender que está todo conectado, ¿no? sí, está todo conectado en el mismo momento presente, pero Claro, nuestra mente siempre quiere comprender, analizar, interpretar y saber qué beneficios tendré de sentir esa emoción. Si voy a tener claro, unos beneficios, igual me planteo sentirla, pero esto no va así. exacto, Esto no es claro, así, porque esto es el ego. El ego es el que realmente solo quiere moverse si obtiene un beneficio y tal quieres cual. saber primero el beneficio. Cuando tú sientes una emoción, eh, tienes que abrazar ese momento presente, porque si estás poniendo condiciones, Sí, no puedes transformarte. claro. Estás poniendo expectativa, ¿no? Como que uno está esperando algo, ¿no? Y Nancy, comentame, digamos, con el miedo, ¿no? Que ahora estamos viviendo justamente esa frecuencia, que es una frecuencia bastante baja, la que percibimos, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar, digamos, con el miedo que estamos teniendo, ¿no? Muy interesante esta pregunta, porque fíjate, cuando hablamos de frecuencias, ¿no? Sí, Todo el mundo quiere subir su frecuencia vibratoria, todo el mundo quiere emitir otra frecuencia, porque ahora ya sabemos mentalmente que si yo tengo una frecuencia baja, pues voy a atraer cosas de frecuencia baja, ¿no? O situaciones, exacto, personas. exacto. Entonces, aquí viene una de las luchas que tiene el ser humano. Es decir, como sé que no tengo que tener miedo, porque si tengo miedo y pienso esto, crear esta realidad, pues entonces empiezo a Claro, luchar con el miedo y no me permito sentir el miedo. exacto, Entonces, claro, por ahí no vamos bien, por ese camino claro, no sí. vamos bien. Si realmente tú quieres subir la frecuencia vibratoria y estás sintiendo miedo, cuando tú le dedicas el tiempo necesario a ese miedo, a mirar ese miedo, a sentirte pequeñito y vulnerable, y poder saber de qué es ese miedo, si es miedo a perder la salud, si es miedo a perder tu economía, si es miedo a perder el control, si es miedo a no poder solucionar la situación a nivel económico. Tienes que poder identificar cuál es el miedo y ¿Cuál es el sentir, miedo? claro, Claro, y permitirte sentirlo. Si lo permites sentir, ese miedo se va a transformar y eso ya es subir la frecuencia vibratoria. exacto, claro, tal Eso ya cual. es subir. Eso ya es Sí, subir sí, la frecuencia vibratoria. Tú no puedes estar en amor, en una frecuencia de amor, de tranquilidad y paz, si estás en lucha con las otras emociones. exacto, claro, tal cual, tal cual. Es como Claro, que ahí no podés justamente, la frecuencia se corta y no podés justamente entenderte, ¿no? Como que el miedo, como vos decís, puede ser muchos miedos, pero si no podemos entender qué miedo estoy teniendo en este momento, siempre vamos a estar dispersando ese miedo y vamos a generalizar, que justamente, después hablamos justamente de lo que nos pasa, ¿no? Esa ansiedad generalizada
que tal vez era un miedo específico y bueno, obviamente se empieza a producir esa distorsión, ¿no? Claro, y como tú muy bien dices también, ¿no? Que nuestro propio miedo resuena con el miedo colectivo y al final Exacto, acabamos creando una entidad de miedo. Pero no podemos claro. responsabilizar a la sociedad de que nos contagia del miedo, sino que solo podemos responsabilizarnos de nuestros propios miedos. Bueno, y Entonces, justamente eso es lo que estamos viendo afuera. Viste que afuera, digamos, en todos los países, se está mostrando siempre, digamos, de quién es la culpa, cómo mejorar en un sentido, siempre para afuera, ¿no? Como que siempre esta dualidad, digamos, que no podemos mirar hacia adentro y responsabilizarnos. Porque acá, por ejemplo, en Argentina y veo en muchos países, siempre está el foco, obviamente, la parte política de afuera, que estamos viendo solo eso, que eso es lo malo, pero también hay una parte de responsabilidad de nosotros, culturalmente, por lo que también está pasando, y también cómo sanarnos de eso. Porque si nos guiamos siempre de afuera, justamente estamos esta dualidad que no podemos, nunca nos vamos a llegar de acuerdo, no hay acuerdos en ese sentido, ¿no? Y más con miedo, cuando tenemos miedo es mucho más difícil porque justamente nuestro cerebro de la supervivencia está justamente defendiéndose. Y yo, por más porque alguien me va a transmitir algo, ya automáticamente me voy a defender. Entonces, ¿qué pasa? No doy lugar a la otra persona y tampoco doy lugar a escuchar cuál es ese miedo, ¿no? sí, sí, sí. Claro, es como tú dices, ¿no? Este miedo de supervivencia que nos hace estar o en defensa o escapamos de la situación. Y de hecho, se ve, vas por la calle y Sí, encuentras las dos reacciones viscerales que salen automáticamente. Es decir, o una persona se defiende y te dice, ah, no, pues o no vas con mascarilla o no tienes precaución, lo que sea, a mí me ha exacto, pasado, pero conozco de personas que le ha pasado, ¿no? O se apartan y se van. claro, Entonces, exacto, las dos respuestas viscerales del miedo. ¿Mm? exacto, Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta situación que realmente genera ansiedad? Porque la ansiedad es un miedo a lo desconocido, a un no exacto. saber. Es que realmente no se sabe. Y al ser humano le cuesta mucho vivir en la incertidumbre. Exactamente. Justamente eso te lo quería conectar un poco con la meditación, porque da justo el pie de que, bueno, Lao Tzu en China, 2500 años atrás, junto con el príncipe Gautama que hablaba de la meditación, había una frase muy importante que decía justamente cuando vivís en el pasado, sentís la culpa y el miedo, cuando vivís en el futuro, vivís justamente, sentís lo que es la ansiedad, y en el presente cuando vos tenés esa paz que podés equilibrar este aquí y ahora, ¿no? Y este desfasaje que nosotros tenemos es lo que vos justamente nos estás contando, ¿no? Que no podemos lograr entrar en este aquí y ahora. Siempre estamos o saltando al pasado o hacia el futuro. Y eso, claro, obviamente que nosotros no podemos tener una claridad de tomar conciencia de lo que está sucediendo en realidad, ¿no? Porque si yo apunto del pasado la culpa, desde el miedo a la ansiedad, de esa incertidumbre, que el ser humano no está acostumbrado a vivir la incertidumbre, pero si yo comprendo que mi mente tiene que estar en aquí y ahora, y sí se vive en la incertidumbre porque no estoy ni en el pasado ni en el futuro, entonces sería parte de la normalidad como especie, ¿no? Claro, pero esto es un entrenamiento de práctica y práctica y De práctica, práctica y ¿no? práctica, claro, tal cual. Mucha meditación, mucha aceptación, ¿no? Tal cual, sí. Y Sí, eso es lo muchos que quería comentar un poco el tema de la meditación, ¿no? Que quería comentar, digamos, que el poder de la meditación es justamente lo que necesitamos en este proceso, lo que estamos viviendo. Yo te lo comento, yo más allá de estudiar todo lo que es desarrollo personal, psicología, también he hecho un escriturado de yoga, y donde después aprendía mucho de lo que es el tema de meditar, cómo meditar. Y lo aprendí justo en un momento muy estresante en mi vida, ¿no? Que estaba justo cursando la facultad, un montón de cosas, trabajo. Y cómo comprendí lo que era la meditación, cómo poder tener ese proceso de hacerlo hábito, que eso es lo que quiero transmitir a todos los que nos están viendo, ¿no? Que yo, por ejemplo, practico la meditación desde a la mañana, 20 minutos, y después a la tarde otros 20 minutos para después desconectarme bien a la noche. ¿Y por qué hay que trabajar de la meditación? Porque justamente la meditación trabaja con toda la parte de la red neuronal que nosotros tenemos,
tanto el hemisferio derecho como el hemisferio derecho sería la parte más creativa que tenemos como seres humanos, la parte racional sería el izquierdo. Es la única manera que eso está comprobado, que eso es, que es para poder profundizar en la neurociencia, para entender la meditación. Está comprobado que cuando yo medito, los dos hemisferios están trabajando. Y esto es fascinante poder entender, porque cuando nosotros estamos en crisis, tenemos ansiedad, el que es más racional, obviamente va a ser más estructurado en esa crisis de ansiedad. Lo va a pensar más, lo va a pensar más. El que es más del hemisferio derecho va a ser más imaginativo, se va a imaginar más las cosas feas que pueden pasar. Fíjate que se separan, ¿no? Cada uno tiene su estructura, pero la única manera que podemos unificar la conciencia es cuando entramos en un proceso de meditación, que ahí es donde trabajamos justamente los dos hemisferios. Y cuando trabajamos los dos hemisferios, ahí siempre digo que trabajamos a poder trabajar en este aquí ahora, como hablan hay muchos tipos de meditación, ¿no? Como podemos hablar del mindfulness, la meditación trascendental, Vipassana, o sea, un montón de meditaciones que siempre vamos a trabajar con ¿qué? Con la técnica de poder trabajar en este presente, ¿no? Claro, siempre la atención en ese momento presente y sobre todo aprender a no identificarte con nada de lo que pasa. Pero esto ya sería cuando ya has aprendido mucho, ¿no? Yo siempre digo que las personas que no saben meditar o que dicen que yo no sé meditar, me pongo nervioso, ¿no? Claro. Cuando llevo 5 minutos ya no puedo más. Yo siempre digo invitarles a esas personas a que inicien desde otro punto, ¿no? Primero igual tienen que Seguro. aprender simplemente a relajar su cuerpo, ¿vale? Es Y estar que tal cual. juntos, claro. Después, porque al final la meditación es una autoobservación de ti mismo y tiene Tal que cual. ser durante todo el día. Es decir, sí que paramos para poder prestar más atención sin que haya distracción del entorno. Pero Es que viste que muchas veces piensan que uno a la meditación tiene que tener la mente en blanco, y es imposible tener la mente en blanco. Hay que entender cómo es la meditación. Yo siempre digo, son procesos de poder entender, que ahora lo voy a explicar más adelante, pero los procesos de poder entender tu propia respiración para entrar en una concentración, y por supuesto que se te va a cruzar pensamiento, es más, pensamiento que a veces a mí me ha pasado, justo me acuerdo donde dejé la llave, justo me acuerdo de cosas que vos decís, ¿qué tiene que ver con la meditación? Pero ¿qué pasa? Dejo que ese pensamiento fluya, no me quedo con ese pensamiento. Y es como que vos empezás a ser un espectador, es como empezás a observar tus pensamientos, los escuchás, hasta que ahí empieza a bajar la frecuencia. Vas a sentir que si ya ese pensamiento, uy, me olvidé la llave, ya se va a ir, ya no tenés esa preocupación, hasta que encontrás ese justamente lo que nosotros hablamos en neurociencia, que es el estado alfa, ¿no? La frecuencia alfa que se transmite justamente de ese estado meditativo, cuando podemos contemplar, digamos, este momento, ¿no? sí, 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 sí. Claro, pero yo creo que lo que has dicho tiene un valor incalculable porque las personas se frustran, porque se piensan que no saben meditar porque no saben dejar la mente en blanco. Exacto, claro, Claro, claro. es que este mito de que la mente se quedará en blanco, pues claro, cuando yo he practicado 2 veces la meditación y no sé dejar la mente en blanco, pues lo primero que pienso es no lo estoy haciendo bien, yo no sé Exactamente, meditar y venga, ya dejo de meditar. Y claro, claro. precisamente, pues eso es esto que dices tú, ¿no? No, la mente no se queda en blanco, trae pensamientos porque su función es estar siempre Es alerta. que tenemos billones de neuronas conectadas constantemente, es imposible que podemos parar todo eso. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que justamente la meditación tiene que ser como justamente un hábito más para poder comprender. Por supuesto que si yo hago una meditación una vez por semana, no voy a entender el proceso, pero si yo logro automatizar, justamente cuando hablamos del cerebro, ¿no? Poder automatizar esa conducta de un hábito, poder hacerlo todos los días, pero estamos hablando, Nancy, de 15 minutos, 20 minutos, tanto a la mañana como a la tarde. No es que ni siquiera tenés que ser religioso o de una religión específica para poder entrar en meditación. Y también lo que quiero remarcar, que hay millones de técnicas, y que también las técnicas que vos puedas aprender, las podés personalizar como a vos, digamos,
tenés el efecto, porque hay técnicas que, desde la respiración, de la visualización, hay un montón de técnicas que uno puede también personalizarla, ¿no? Pero tenemos que, dos cositas a ver, que tenemos que hacerlo todos los días a diario para comprender ese proceso de automatismo y entender qué es una meditación, porque yo puedo asegurar que si lo hacemos 7 días en una semana, o sea, la segunda semana vamos a tener otro tipo de sensación, tanto emocional como los pensamientos, porque a mí mucha gente me han comentado cuando hablo de la meditación o cuando guío con el tema de la meditación, generalmente la segunda semana, me comentan, me dice, ahora tengo mejor atención, puedo escuchar más mi respiración, mis emociones no son tan ese parloteo de que muchas veces la mente con la emoción, entonces como que empezamos a comprender que podemos tener pausa, ¿no? Que eso nos cuesta un montón, ¿no? Claro, lo de pausar, estamos tan acostumbrados a ir en piloto automático que parece que pausar, nunca encuentras el momento para pausar. Siempre hay cosas más Claro, importantes que hacer que dedicarte un tiempo a escucharte, a escuchar exacto, todo exacto. ese ruido, ¿no? Que es como decir, voy a parar, ¿hacia dónde voy? Me paro, me calmo, ¿no? Claro, No damos por supuesto que esto es lo que necesita nuestro cuerpo, tal cual, porque tal cual. estamos tan acostumbrados y vemos que toda la sociedad también, la mayoría de las personas, lo que hacen es estar en el hacer, Eso que, es, claro. que Querer ser, en lugar de estar en el ser. Y claro, entonces, claro. pues, lo más bonito, yo lo más bonito que me encuentro es que cuando las personas les acompañas en la meditación y les enseñas a meditar, acaban disfrutando de la meditación. Seguro, claro. Es Y que ahí ese es también un puede tema, pasar, Gabriel. claro. ¿Sí? Porque hay otra parte que yo te iba a comentar, que no que los acostumbremos justamente, lo que vos dijiste, la sociedad, que acostumbramos a que nuestra mente sea multitarea, ¿no? Como que estamos con el celular, con el móvil, contestando, pensamos que es dentro de una normalidad, y el cerebro no está programado para ser multitarea, porque la multitarea nosotros no estamos conectados con cada esencia, lo hacemos todo de piloto automático. Y si vos te das cuenta de toda una semana la multitarea que hacemos, te diste cuenta que estás completamente automatizando las cosas y te pregunto, ¿qué hiciste? Viste que muchas veces hice tal cosa y no recuerdo, porque estamos en ese piloto automático, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y se tiene que tomar la decisión de querer dejar de estar en el piloto automático, porque no simplemente por decir, es verdad, tengo que parar, me he dado cuenta que tengo que parar. Este es el primer paso, está bien, darse cuenta y Claro, tomar conciencia de que tengo que parar. El próximo paso es pasar a la acción exacto, con pequeñas acciones también. No te marques muchas acciones, sino márcate pequeños retos, pequeñitos de meditación, claro, pero que te permitirán empezar a disfrutar y después querrás encontrar ese espacio en tu vida. Después ya querrás encontrarlo porque habrás podido experimentar que eso es beneficioso. Si no has tal cual. experimentado, estás escuchando hablar a Gabriel y a Nancy que dicen que la meditación nos aporta muchos beneficios, pero yo no lo he experimentado. Entonces, pues bueno, me lo puedo creer o no me lo puedo creer. Cuando tú, porque tiene libertad, ¿no? Libre Pero del lío, claro. claro, pero cuando tú lo experimentas, después quieres encontrar ese espacio para ti de tranquilidad, de calma, de, Exacto. de Es que concentración. justamente esto es lo que nosotros queremos compartir, ¿no? Porque es el mejor momento, por lo que estamos viviendo de afuera, poder comprender y tener una herramienta fundamental y sencilla que depende 100% de vos, de responsabilizarte, a poder trabajar desde la meditación para poder comprenderte mucho más todos tus estados anímicos, ¿no? Porque es lo que justamente vamos fluctuando constantemente, pero cuando hacemos un parate, y después dejamos la meditación, como decimos, meditamos, terminé de meditar, la observación cambia totalmente, porque empezamos a escuchar más nuestro interior, ¿no? Y es como que la mente un momento de la rumiación empezó a bajar esa frecuencia. Y eso es justamente lo que vos decís, experimentarlo, porque no es solamente, todos conocemos que la de la meditación, pero debemos de entender que, como yo comentaba, los procesos mentales que hace bien científicamente y espiritualmente, que estamos hablando técnicas milenarias,
que hoy en día desde la Mindfulness, eso es parte del estudio más científico, que se puede comprobar los cambios que hay en todo sentido, corporalmente y mentalmente, a nuestra salud. Y eso es un parate que debemos decir, bueno, como vos decís, pasar a la acción. Y esa acción es prioridades pequeñas, a ver cómo puedo yo poder meditar en 2 veces al día, durante todos los días, cómo encontrar mi espacio, cuándo encontrar mi espacio que estoy más estresado, poder hacerlo, y cosas así, ¿no? Sí, sí, pero bueno, hay que abrirse en estos momentos, precisamente que que la misma situación nos está obligando a tener más tiempo para estar con nosotros mismos, pues es un buen momento para meditar. ¿Qué pasa? Que cuando paras, a veces encuentras cosas en tu vida que no te gustan. Claro, claro. ¿Y qué hay que hacer con esas cosas que no nos gustan? ¿Qué decís vos ahí? Pues yo cuando encuentro cosas que no me gustan, lo primero que hago es las escribo y les presto atención. No significa Claro, que tenga que tomar una decisión ese día que descubro algo que no me gusta, ni significa que lo tenga que cambiar en ese mismo momento, pero le presto la atención necesaria y sé que eso en mi vida no me gusta y sé que quiero cambiarlo. No sé cuándo lo haré, pero voy a prestarle atención claro. a lo Y que... sería la toma de conciencia, ¿no? Cuando que ya es el primer pasito que uno dice, bueno, estoy comprendiendo mucho ahora lo que antes no podía comprenderlo, ¿no? Claro. Que, Entonces, muchas veces encuentras cosas en tu vida que no te gustan y descubres que no quieres cambiarlas o por miedo a la soledad, o por miedo a no ir a otras personas. Entonces, este es el segundo paso. Ya soy consciente de que hay cosas en mí que no me gustan. El segundo paso es que soy consciente que el miedo no me deja moverme. ¿M? claro. Me estoy Ujú. conociendo, sé dónde estoy. Entonces, cuando yo identifico, porque claro, si encuentras estas cosas, pues las emociones que sentirás, pues seguramente serán frustración, a veces te sentirás triste, a veces te sentirás enfadado contigo mismo y a veces no sabemos estas emociones que estamos sintiendo en ese momento con qué están relacionadas. Pero si tú tienes apuntado que hay áreas de tu vida pues que no eres suficientemente feliz o que las quieres mejorar, empezarás a conocerte más profundamente y simplemente esta toma de conciencia ya va haciendo un movimiento en los hilos de la vida, que digo yo. Claro, 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 que va cambiando justamente una frecuencia que la que vibrabas antes ahora vas a vibrar diferente, ¿no? Que justamente lo que estamos ahora es como que estamos en un proceso más obligado a reinventarnos, ¿no? Porque muchas veces veníamos escapando de todo y ahora vemos un colapso a nivel global que justamente ahora es como que no puedo tampoco escapar, o me reinvento, que me reinvento no es solamente como de hablar de un emprendimiento, sino me reinvento como persona, de poder encontrar recursos nuevos, ¿no? Recursos, ahora has dicho la clave, pero claro, los recursos, cuando la mente está en estrés, porque tiene Sí, miedo, no le llegan los recursos, porque está exacto. tan estresada que la mente piensa que solo puede solucionar las cosas haciendo. Entonces, Claro, cuando yo estoy en el miedo y en el estrés, mi mente no me lleva recursos. En cambio, cuando estoy relajado, estoy tranquilo, después de meditar, te pueden venir ideas. Y estas ideas son recursos para este momento presente. Pero tal cual. hay que querer ir al estado de presencia, al estado de calma, al estado de tranquilidad. Y sé que muchas veces muchas personas pueden pensar, sí, pero con la situación que tengo, porque para cada uno su situación es la peor. Eso también tenemos que Seguro, decirlo. Para tal cada uno cual. su situación es la peor. Entonces, Claro. pero desde esa situación, ¿cómo puedo estar yo tranquila o calmada, ¿no? O calmado? Pues tienes que intentar buscar ese espacio para serenarte y ver qué pasa y ver cómo aparecen los recursos, cómo aparecen nuevas ideas, cómo te aparecen soluciones, es que aparecen de la nada.
Exactamente, claro. Aparecen de la nada. Es que cuando yo siempre digo, hablo mucho de lo que es la creatividad. La creatividad no puede trabajar cuando uno está estresado y un estado de miedo. Por eso uno se paraliza, lo que hablamos siempre del miedo. Pero cuando comprendemos que la creatividad, todo ser, porque viste, mucha gente te dice, yo no soy creativo, no sé, nunca trabajé con la creatividad. Pero no trabajaste la creatividad justamente, pero pensaste desde el lado muy razonar. O sea, si vos buscas la creatividad más interior, vas a ver que todo ser humano es creativo, pero tenemos que encontrar justamente esa esencia de poder parar nuestra mente en un momento y poder decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer con mi propia vida? Sin el sostén desde afuera, sino siéndome cargo de yo mismo, que yo puedo. Cuando hablamos que podemos decir, yo puedo ser creativo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, cuando profundizamos esos pasos, ahí nos damos cuenta que los recursos que tenemos son bastante infinitos, no es que son contados con la mano, ¿no? No, 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 no. Y después también en los niños, ¿no? Ahora muchas personas están en casa con los niños y los niños Sí, empiezan a conectar con el aburrimiento. tal Este cual, sí. bendito, bendito aburrimiento. El Sí, aburrimiento nos lleva a la creatividad. No claro, tenemos que tener, no, a ver, no tenemos que eh, sobreprotegerlos o verlos como unas víctimas de que si se aburren, pobrecitos. No, qué bien, nos estamos aburriendo. Venga, vamos a ver eh, a qué podemos, cómo podemos divertirnos con cualquier cosa. Hay que exacto, claro. aprender, hay que dejar de escapar y hay que conectar con ese aburrimiento en los niños y en el adulto también, Y el auto también, y sí, en el sí, adulto también, para sí, que este aburrimiento sea el que te hace generar recursos para, para, para crear ideas, claro. creatividad, Yo siempre, reinventarnos. yo siempre digo que pongo un ejemplo de cuando uno está aburrido, no buscar tampoco las cosas externas, que es lo que nos pasa muchas veces, de apuntar a algo que me distraiga porque estoy aburrido. Es como tenemos que también tratar de sacar esas cosas que nos distraen por el hecho del aburrimiento de si estoy haciendo algo y poder entrar a ese aburrimiento, digamos, de hacer algo diferente, ¿no? Que eso sería lo esencial, ¿no? Y educar a los niños desde ahí también, porque si Exacto, un niño se está aburriendo y él siente que tú lo percibes como, ay, pobrecito, se está aburriendo, entonces tú lo estás educando y diciéndole que el aburrimiento es malo. En cambio, si tú, cuando un niño se está aburriendo, le dices, pues claro, es normal, ahora tienes más tiempo y ese tiempo lo tienes que ocupar con algo que tú puedes crear. Tú exacto. tienes que despertar en ti la capacidad de divertirte y disfrutar. Porque si no, Claro, estamos educando a niños que siempre algo externo o una tablet o un juego externo, algo externo, tiene que hacerles divertir, ¿no? tal cual. Es Entonces, que hasta esa pequeña cosa que podemos platicar con los niños, también poder meditar con ellos, porque sería claro, algo fundamental que los niños comprendan también dejarse fluir de lo que nos está pasando, ¿no? De que claro, empiecen a explorar esas emociones como muchas veces nos pasa como niños, ¿no? De que tenemos frustraciones por X motivo, poder comprenderlas también, ¿no? No solo de la mirada del adulto que le pueda guiar, sino de la mirada de él mismo, ¿no? De poder procesarla, ¿no? Que sería grandioso poder comprender esa introspección como chico, ¿no? claro, pero el adulto no puede acompañar ni llevarte a un lugar que no sabe ir primero. Exactamente, sí, eso es lo fundamental. Sí. Más una familia, por supuesto. Claro, Claro, entonces primero yo como adulto tengo que aprender a atender estos espacios de aburrimiento, de ansiedad o de angustia o de rabia y frustración por tener que aceptar una situación pues que en estos momentos pues no quiero aceptar o se me han roto las vacaciones o no sé si voy a continuar teniendo trabajo. Se despiertan muchísimas, muchísimas emociones en muchas, porque esto está tocando todas las áreas de la vida, la salud, todas, sí, la económica, la personal. Es decir, este virus nos está obligando a reinventarnos. Entonces, si yo como adulto, cuando conecto con emociones densas, como puede ser la rabia, pues responsabilizo al gobierno, me enfado, claro, eh, mm,
no me controlo, ¿no? Pierdo los papeles. Pues los niños van a copiar esto. Exactamente, claro, tal cual, tal cual. Van a copiar y cuando ellos estarán frustrados y rabiosos por alguna situación, pues también se permitirán copiar el mismo patrón de comportamiento. Eso me hace acordarle cuando entramos en el proceso de la queja, viste que cuando somos adictos a quejarnos, que yo muchas veces siempre le pregunto a las personas, te estás quejando, te quejas del gobierno en esto, pero todo lo que vos quieras, pero ¿qué haces para cambiar eso? Nada. Entonces no te quejes, arrancá por vos mismo, porque si no es como que lo de afuera, es como decir, de afuera se ve diferente, pero hay que estar también adentro de esa queja, de tanto colectivamente como interior. Yo prefiero que salga de esa queja colectiva y empieces a mirarte y a observarte por qué te estás quejando. Porque siempre digo, ¿no? Como decimos, afuera también es un espejo lo que nos pasa, ¿no? Claro, evidentemente lo que vemos afuera es un reflejo de nuestro interior y siempre la culpa es del otro. Exacto. Hemos crecido así, es que nos han educado así como sociedad. La culpa es del otro, todo es culpa del otro. Y los niños cuando vienen del colegio te hablan de que el otro se ha comportado mal. Exactamente, claro, claro. Te dice, no, pues igual en este momento yo, esto que le he hecho a mi amigo no ha estado bien. Claro. Me encanta encontrar a niños que digan, Estaría bueno eso. No, siempre No. la culpa es del otro, siempre. Y quejarnos y hablar mal del otro. Y estamos educados así como sociedad y tenemos que reeducarnos. Y reeducarnos desde una decisión interna de dejarnos de quejar y ser víctimas, ya sea de una sociedad, de unos políticos, dejemos de ser víctimas de los demás y pasemos a ser responsables de nuestras vidas, de nuestras vidas, tal cual. Y de nuestros pensamientos, porque desde el lugar de víctima somos débiles, somos dependientes de los demás, siempre son los demás los que tienen que darnos la solución, cuando si estamos en la fase creativa y en la fase de reinvención, tú puedes crear soluciones. Ahí nos dicen desaprender lo aprendido, nos dicen un comentario que es justamente poder desaprender, que es la realidad, justamente que, por eso te digo que hay que ver también lo que nos está pasando, también está la parte positiva, ¿no? De poder desprogramarnos de todo lo que nosotros como educativamente y como colectivamente seguimos, esa lucha que hay hoy en día es como una lucha que tenemos entre el despertar y lo que es la conciencia vieja, ¿no? Como que está saliendo el nuevo paradigma, ¿no? La forma de ver diferente, que eso es lo que justamente se pone, digamos, se pone como denso todo, ¿no? Sí, sí. Pero claro, desprogramarte, pues es mucha práctica, porque tienes que cuestionarte muchas cosas, dudar de muchos pensamientos que hemos absorbido Tal cual. en la infancia de nuestros padres y que ni nos los cuestionamos. Y entonces para reaprender y reprogramarte hay que reconocer muchos errores en uno. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Que eso es entrar justamente en lo que vos decís, ¿no? Poder comprender las emociones que te están diciendo, ¿no? De poder tocarla y abrazarla, pero a la vez ser legítimo, ¿no? De decir, bueno, preocuparte y responsabilizarte para esa emoción que vos tenés densa, porque lo que yo noto muchas veces, notamos todo, esa frustración que nos sale, ¿no? De todo lo que estamos viviendo, que se nos hace más difícil poder continuar por el hecho que pensamos, ahí se va la mente al pasado, que decimos, no, pero yo hacía tal cosa, ahora no lo puedo hacer, y también está la pregunta que digo yo, pero también está el presente que puede hacer otra cosa, ¿no? Como que cambiar la página del libro y poder empezar a ser protagonista y empezar a reescribir una nueva historia, ¿no? Hombre, esto que dices es lo más bonito del mundo. Claro, ¿No? claro. Empezar a escribir una nueva historia entre todos, ¿no? Cada uno que se responsabilice de su jardín, ¿no? De su tal cual. El jardín zen, ¿no? Como entrar en lo zen, ¿no? Claro. ¿No? Que empecemos a arrancar nuestras malas hierbas y empecemos a construir, pues, esto, ¿no? Un nuevo libro, un nuevo mundo, pero cada uno desde su espacio, porque claro. al final no podemos ir a los jardines de los demás,
solo podemos responsabilizarnos de los nuestros. Claro. Pero entonces, a mí me gustaría que se quedaran con algún tip de la meditación, ¿no? Sí, De estas bases sí, de la meditación para estos momentos. justamente, yo quería comentar lo que un proceso sencillo que hago con el tema de la meditación es poder primero trabajar con focalizar tu propia respiración, ¿no? Y es como, son siete pasos que debemos trabajar, que es inhalar y exhalar. Y contar uno, ¿no? Como es exhalar, ¿no? Ese es un paso. Hacerlo 7 veces es el principio. Y después empezar a observar tu cuerpo. Y con esta mano derecha, siempre digo el del pulgar en el índice, tocar acá el tercer ojo, que es la parte también de los chakras, que es otro tema que también podemos hablar más adelante, de Sí. poder sentir la sensibilidad, digamos, que estás tocando con los ojos cerrados para mayor concentración. Cuando una vez que vos haces las 7 respiraciones, empezás ahí donde empezás a relajarte completamente el cuerpo. Esa es la primera base de poder trabajar de la respiración y entrar en un proceso de meditación. Después de la segunda semana o tercera, la idea es que podamos trabajar con esa respiración tranquilamente 15 días, 20 minutos, y después pasar a otro proceso que por eso yo digo que la meditación uno puede personalizarla, que también hay meditaciones guiadas, meditaciones que uno puede visualizar, meditaciones puede que cantando un mantra, mirando un mandala, o sea, hay muchos tipos de meditación, pero la primera meditación es poder entender que tengo que empezar a sentir mi cuerpo. Simplemente, por supuesto que se te va a disparar pensamiento, por supuesto que eso es normal y quiero recalcar que es normal, pero debemos hacerlo todos los días, 20 minutos, 2 veces al día, y vamos a sentir la sensación diferente. Cuando abrimos los ojos, observamos diferente. Y otra técnica que yo lo hago que es personalizada, que por eso digo, yo a veces medito cuando me termino de duchar, o sea, en la ducha, también cierro los ojos y estoy 10 minutos en la ducha sintiendo el agua y me purifico mucho más todavía. Y eso es justamente una técnica personalizada, digamos que lo pueden hacer cualquier persona, que es simplemente encontrar tu espacio cuando poder también meditar. Y eso es comprender más tu cuerpo, tu mente. Te podés decir, wow, logré que no estoy pensando en este momento, pero en el sentido de ni en el pasado ni en el futuro. Estoy acá en esta hora, ¿no? Ostras, es que permanecer en este momento presente con la presencia total es un reto para todas las personas. Es decir, ahí es donde hay paz. En el momento Exactamente. es donde hay paz. Y detrás de las emociones densas, el regalo también siempre es tranquilidad, paz, Exacto. Claro. plenitud, tranquilidad. Es decir, pero hay que perderles el respeto que hay a esas emociones densas, a la tristeza, a la rabia, a la frustración. Hay que entrar en esas emociones para recibir el regalo que hay detrás de estas emociones. Exactamente. Y Claro. Es como es un túnel, ¿no? Que entras y es un después ves la túnel, salida. es un túnel, mira, lo explicas igual que yo. Yo también siempre les digo, es como cuando, yo no digo túnel, pero digo, es como entras en un bosque, ¿no? No sabes Claro. cuándo vendrá la luz. Tú tienes que seguir a la emoción. No tienes que decirle, no eres tú quien le dices a la emoción, hasta aquí, ahora no te siento más, ahora no te quiero percibir. No, tú tienes que, es como ir de la mano pero, Claro. hasta el tiempo que sea necesario. ¿Qué pasa? Que si frenamos la emoción, la estamos sosteniendo y no llegamos a la luz del túnel, al final del túnel, que es donde está el regalo. Exactamente. Claro. Hay una cosa muy clara, si no te llevas regalo, es que no has hecho bien el ejercicio de sentir las emociones. Tal cual. Es como que llegaste a la mitad, ¿no? Como que no pudiste pasar. No pasaste a la segunda fase. Claro, es que justamente nosotros debemos comprender que estos recursos que estamos hablando, de poder entrar en la emoción, de poder comprender lo que es la meditación, es algo que completamente es un antes y un después si nosotros lo practicamos, ¿no? Porque ese es lo que tratamos de poder guiar a la gente y poder entender que es el mejor momento para poder tener recursos y herramientas nuevas para profundizar más tu vida, para mejorar tu calidad de vida. Porque acá no estamos hablando de simplemente
cambiar la manera de solamente de pensar desde afuera, sino es desde adentro como pensar diferente. Y eso es un regalo que todo ser humano, como vos hablaste justamente de los niños, todos adultos, todos debemos comprender ese proceso de entender esas emociones cuando verdaderamente nos está tocando, nos está lastimando, de poder entrar con esa responsabilidad y a la vez, como yo estoy hablando en el tema de la meditación, de poder hacer esa introspección, de decir, bueno, dejo la rumiación de toda mi mente, trato de justamente todos los parloteos que escucho, trato de frenar un poco y entrar justamente en este aquí y ahora, que en este aquí y ahora, que es lo que tenemos que entender, no está ni el pasado ni el futuro señalándote esto tenés que cambiar o esto tenés que hacer, no hay nada, estás vos, tu esencia, tu espiritualidad. Y cuando yo muchas veces hablo de la espiritualidad, que siempre hablo de eso, de la esencia interna de uno, no necesitamos siempre entrar en una espiritualidad, en una disciplina espiritual, sino la disciplina espiritual es con vos mismo, esa es la verdadera espiritual, ¿no? La espiritualidad. Sí, sí, para mí también la espiritualidad es irte transformando y que cada vez los valores formen Hola, tu, Clau. ¿no? Ahí está hablando la gente también. Ah, sí, sí, todo el rato están saludando. Sí. ¿No? La espiritualidad se lleva en el día a día. La Claro, espiritualidad es una manera tal de cual. vivir, es una manera de, de relacionarte, ¿no? Bueno, y esto es lo que más estoy observando para ir redondeando, que justamente ahora se está volcando más un poco, ¿no? Como que vemos la espiritualidad de otra manera, que ya venía una ola creciendo justamente, pero ahora es el momento de poder apoyarnos, ¿no? De poder entender que la espiritualidad es un recurso nato, innato de nuestro poder que como ser humano. Claro, pero la espiritualidad, ¿cómo definirías tu espiritualidad? Yo definiría la espiritualidad es poder justamente, si vamos del lado más de la ciencia, puedo decir, conociendo más tus emociones y tus pensamientos, poder entenderte más. Es la capacidad del autoconocimiento. De ese lado más, podemos decir un poco más cognitivo. Del lado espiritual es poder decir la espiritualidad entendiendo tu propósito, ¿no? Es como que entendés tu propósito. Yo siempre digo que una persona comprende ese propósito de la vida, que viniste y tenés una misión interna fuera de lo que aprendiste, estás entrando a tu propia espiritualidad. Estás entrando y saliendo de ese ego y comprendiendo que lo de afuera es totalmente externo a lo que vos sos, ¿no? Y esa es la propia espiritualidad. Y después ahí viene la herramienta, llamarle lo que vos quieras, en parte espiritual, religiosamente, ¿no? Pero para mí también la espiritualidad es esta autoobservación de mi realidad a través de lo que yo Exacto. soy. Es decir, para mí una persona espiritual es una persona que puede ver la vida a través de que lo que ve afuera es un reflejo de sí misma y ha trabajado el autoconocimiento, ya no se queja, ya no es una Claro. víctima, todo lo ve como un reflejo de sí mismo Y sí mismo. para mejorarse, para, para trabajar en sí mismo, pues la humildad, el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, Exactamente. la tolerancia, la honestidad y estos valores siempre desde la conexión con tu ser y cuando afuera aparecen señales o situaciones que te muestran cosas que te hacen reaccionar, aprovechar en esos momentos, trabajar la espiritualidad. Tal cual, tal cual. En esos momentos hay que trabajar la espiritualidad y verse eh, lo que aún tú no has sanado del todo o estás en ello, ¿no? Claro, es que justamente la espiritualidad nos hace ver lo que yo siempre digo, son dos mundos, el mundo que vos ves afuera y es tu propio mundo como vos crees tu mundo, ¿no? Porque cuando uno cambia la percepción de tu propio mundo, ves afuera diferente. Y ahí cuando comprendes que pasa todo por los sentidos, que tiene que ver con la frecuencia que yo vibro. Si yo estoy justamente con todas las emociones negativas afuera, va a ser mucho más peor, ¿no? Es como decir, ver el huracán asomándote constantemente. Cuando yo veo mi interior, otra luz, veo el sol afuera constantemente, ¿no? La calidez del sentido. Por eso yo siempre digo que cuando uno
ve lo que es el poder de la naturaleza, que es algo que también quiero reflejar, de poder entender que el ser humano tiene que entender esa fase, digamos, de comprender la naturaleza, es una red que nosotros estamos incluidos, no estamos separados, ¿no? Como, por eso también esto es lo que vivimos, ¿no? Que menos contaminación, o sea, el mundo se paró, pero también hay que ver por qué se paró y también a favor del mundo. Es como que lo único que estamos luchando somos nosotros, pero el Sí. mundo está más en paz, ¿no? Están saliendo delfines por todos los sitios. Llegan Exacto. delfines a todos los puertos que antes no llegaban. Entonces el mar está menos contaminado, el cielo también. Ostras, es que Exacto. estamos viviendo una revolución y a nivel astrológico también, Todo. a nivel de la Tierra y las explosiones solares también. Es decir, es que estamos inmersos en un cambio de vibración planetaria. Vamos a pasar a quinta dimensión y quinta dimensión simplemente es cambio de conciencia. Cambio Entonces, de conciencia, tenemos que justamente. cambiar la manera de ver, la manera de percibir, la manera de escuchar, pero no solo afuera, sino de escucharnos, es decir, adentro y afuera, ¿no? Cambiar la visión que La tenemos del visión, mundo. tal cual. Yo siempre digo que todas las civilizaciones, cuando hubo un corte, hubo un colapso, ¿no? Un cambio de conciencia, un cambio de paradigma en tanto la civilización egipcia, atlántida, todas las que uno puede, siempre hubo un colapso de esto, lo que está viviendo ahora, cósmicamente, porque ahora no te olvides que ahora globalmente, por lo que es las comunicaciones, estamos más conectados todavía, y ese es un salto cuántico, lo que vos decís justamente, de llegar a esa quinta dimensión que estamos vibrando, pero de otra manera consciente, ¿no? Que sería. Claro, claro. Y ahora la vida nos está diciendo a todos, tenéis que espabilar. Exacto, claro. Poder entrar más en esa profundidad y poder entender que esto es otro aprendizaje más de la vida, ¿no? Esto es un aprendizaje de la vida fuerte, fuerte, muy fuerte. Es decir, pues conectar con la frustración, es decir, y priorizar, ¿no? También, ¿qué Claro, valoramos en la vida, ¿no? Es que la vida nos está dando cada mensaje, ¿qué valoramos? Porque, pues a lo mejor este año igual no podemos ir de vacaciones, pero podemos valorar que tenemos salud, que exactamente. a la vida, ¿no? O Claro. nos ponemos en la frustración de lo que no puedo o me pongo a valorar y agradecer lo que tengo. Que eso es lo que te iba a decir, a poder comprender todo lo que tenemos, porque uno cuando toma conciencia, eso también otro proceso de estar siempre automatizado, ¿no? No comprendemos los vínculos, ¿no? Cuando tenemos vínculos, tenemos tu hogar, o sea, tenemos muchas cosas que a veces no lo vemos por no estar conectado con eso, ¿no? Con esa esencia, que ahora estamos obligados a conectar con esa esencia, y sobre todo lo que es los vínculos, cómo vincularte de otra manera. Pues sí, es que no habrá otro remedio que vincularnos de otra manera, porque nosotros, por ejemplo, las relaciones sociales se nota mucho, es decir, no puede haber contacto y yo creo que esto generará un trauma social, individual evidentemente, pero un trauma social que después tendremos que sanar porque habrá un Exacto. post-trauma, Un porque post-trauma, claro. claro, porque la falta de contacto, de expresar el amor, de poder acariciar, de poder tocar, todo esto ahora en estos momentos está bloqueado y tú ya sabes que el contacto genera oxitocina, O sea, ciertas hormonas que nos dan placer y felicidad. Y es claro, como que esto está como retenido, retenido. lo Mm, tenemos retenido y esta energía de tener que compartir el amor que está ahora retenida, muchas personas que están solas en casa no pueden compartir un abrazo. Entonces yo les exactamente. digo, abraza fuerte Claro, un cojín y piensa en esa persona y sentirás la frecuencia del amor, pero tal cual. visualiza que estás en contacto con alguien con el que la persona que tú deseas y le das un abrazo con todo tu amor. Y ese abrazo se lo Exactamente. das a él y te lo estarás dando a ti. Entonces, será recibir amor, aunque no esté con nadie, y poder emitir esta frecuencia de amor, Tal aunque no cual. lo podamos Mira, tocar. mira qué importante lo que está diciendo, ¿no, Nancy? Porque es algo un recurso hermoso que estás compartiendo, porque es verdad, o sea, si uno puede entender que la mente
se deja fluir, siempre tenemos un recurso de decir, bueno, estoy solo, pero ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo? Tengo mi mente, que mi mente me puede trasladar cuando yo saco esa emoción. Porque si yo estaría con miedo o estaría con culpa, no podría interpretar de decir, saco algo para poder visualizar, ¿no? Es algo que es importante poder encontrar recursos de la mente, ¿no? De poder decir, bueno, necesito tener el contacto con alguien, necesito sentir el amor, ¿cómo lo puedo hacer, no? Pues yo con un cojín les aconsejo. Si Muy quieres bien, a una persona que es muy grande, un cojín más grande, que quieres abrazar a un nieto que no lo ves, coge un cojín más pequeñito que tú sientas que tú visualices que eso representa a esa persona, ¿no? tal Porque cual, yo estoy confinada y estoy con mi hija, ¿no? Y puedo claro. hacer un dar y un recibir, ¿no? El amor. Pero hay gente que está sola y Las entonces olas, ¿eh? claro, igual quiere abrazar a un hermano y no está, o a los padres, pues que hagan esa técnica de coger un cojín, abrazar y permitirse conectar con ese amor que hay dentro de ellos para sentirlo, Sentir, claro, darlo claro, y dárselo. claro. Sí, sí, No sí. nos olvidemos de Permitir, conectar, no nos permitir olvidemos de darse, ¿no? conectar. Sí, Tal también. cual, sí. Y eso cuando ya ahí comprendemos nuestra mente, cuando empezamos a encontrar nuevos recursos, es fascinante, porque ahí es donde ya tenés otra perspectiva, digamos, de lo que ves afuera, puedes también transformarlo en amor, ¿no? Sí, claro, claro. Pero esto requiere también mucha práctica porque estamos tan acostumbrados a no hacer, para poder enviar amor a las personas, tienes que estar en Sí. meditación, En conectado con la meditación, presencia, ¿no? Y dedicarte y dedicar ese tiempo y ese espacio a esas personas y a ti. por eso digo a la gente, ¿no? Y vamos cerrando, que digo, menos informativo, menos noticias y más introspección, ¿no? Más Sí, mirada adentro, cambiar esa frecuencia de que podemos cambiar en el sentido todo lo que queremos si estamos mirando hacia adentro. Tenemos infinitos recursos que es fundamental poder entrar en esa esencia, ¿no? La esencia que es tener conocimiento y autoobservación de nosotros mismos, de entrar a esa sabiduría. Yo siempre digo que los conocimientos están afuera, que tenemos acceso, pero también tenemos acceso a nuestra propia sabiduría, que sí, es lo que te da el equilibrio, ¿no? sí, claro. Pero nos pensamos que solo podemos acceder a la sabiduría interna a través del conocimiento externo. Claro, exactamente, tal cual, sí, Y sí. tenemos que descubrir cuando nos pasan esas cosas de, ostras, yo no sé cómo sabía esto, pero yo lo sabía. Este, Exacto, claro, este es el conocimiento interno, ¿no? interno, sí, sí. La Sí. información está en el campo electromagnético. Es Entonces, que cuando ahí entramos en la creatividad, justamente, ¿no? La creatividad que estás conectado con tu esencia, es increíble eso. Cuando podemos ver el antes y el después, yo siempre digo que afuera están los conocimientos que uno se etiqueta, soy de tal manera, soy de esto o lo otro, pero en realidad cuando vos salís de todas esas etiquetas, te das cuenta que es más, ese conocimiento es diferente y lo tenés adentro, tuyo, propio. Y es ahí donde tenés el mejor recurso, ¿no? sí, pues sí, ahí es donde está todo, adentro. Tal cual. Todo está adentro para descubrir. Exactamente. Bueno, Nancy, un gustazo, la verdad que un Un gusto. placer. Y bueno, seguramente estamos hablando. Bueno, saludo a toda la gente, saludo a toda la gente de España. Y bueno, un momento, tengo un viaje pendiente, esperemos que para allá, así que vamos a ver qué Pues, pasa. ya avisas cuando vengas. Sí, Ya sí, sí. avisas. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado acompañándonos. Gracias y gracias a ti, Gabriel, por invitarme y por No, por favor. aportar este granito de arena a las personas. Y bueno, espero que se animen a meditar, a sentir Hacen emociones. tal cual, tal Y cual. aquí estamos para lo que necesiten. Bueno, bárbaro. Nancy, bueno, un beso grande, bueno, y saludo a toda la gente, ¿sí? Nos vemos. Bien. Gracias. Gracias. Chao.